Buenas gente, el día de hoy volvimos con un nuevo capítulo de este canal y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la minería y Fierro Urco, que es un tema que principalmente ha dado de qué hablar en Loja, pero se podrían hacer paralelismos en otros lugares, quizás en los que también hayan problemas de este estilo. Y bueno, estamos como es costumbre con el invitado y vamos a hablar de la manera eh, más en la que podamos dar nuestras opiniones y ese tipo de cosas sobre lo que está pasando sobre esto. Así que bueno, en esta ocasión estamos aquí con Natik y como él tiene más conocimiento esta vez, pues que creo que será el que va a poder dar un mayor aporte a este tema. Así que si no te molesta, empieza tú dando lo que te consideres más importante sobre este tema. Bueno, bueno, hola, hola. Creo que la parte más importante de este tema sería empezar, o sea, primero por donde empezó más o menos, sería darse cuenta de que los cultivos, o sea, estaban algunos dañados, o sea, con muertes en las plantas y eso, entonces empezaron a notar que era culpa de la minería, o sea, el hecho de botar desechos al agua y sin importar, ¿no? Entonces ahí nacen las facciones, los grupos de los que te hablaba, que eran los extremistas así de minería cero y tanta cosa, y en cambio gente más, no racional, sino más poquito acorde tal vez a las, sí, más moderado, eso sería el término correcto. Pedía simplemente que se deje de contaminar el agua, o sea, que opten por ver cómo se encargan de los desechos, pero que no contaminen el agua. El problema empezó fue cuando hubo un atentado, se podría decir, un atentado. Algunos dicen que fue un autoatentado, otros dicen que fueron en verdad los manifestantes y así, o sea, hay esa división. Lo que ocurrió fue una explosión de una camioneta con dinamita. Lo que no sabían ellos era quién era el culpable y metieron aún, sin embargo, presos a los líderes, o sea, de las manifestaciones. Entonces muchos dijeron, no, es un autoatentado para meter presos a los líderes y que ya no haya protestas y todo eso. Entonces ahí hubo como que bastante más bulla de la situación y creo que ahí se radicalizó bastante políticamente porque al inicio nació como una lucha solo del sector. O sea, era como solo el sector era el enterado de la situación. Ya a partir de ese punto fue que nacieron los radicales de los que hablaba, que estaban en contra de toda el área minera. Eh, Obviamente el área minera sí contamina, creo que el ambiente, los que no tienen control obviamente, y en especial en países tercermundistas o en vías de desarrollo creo que es más común la práctica porque los gobiernos, mejor dicho, tienden a no hacer nada y aunque tampoco es algo nuevo que no hagan nada. Sí, sí, más bien desde ese punto no esperar que hagan algo, sino que simplemente les da igual. Em, Entonces algunas personas obviamente sí luchan en contra de eso, simplemente, como decía, son moderados, no buscan problemas y eso, pero hay otros que sí. Creo que aquí la situación fue que la más parte más grave fue el atentado. O sea, a partir de ahí creo que fue el problema como que fue escalando cada vez más violento, por así decirlo, porque la gente se empezó a quejar y a decir, no, o sea, juegan con la naturaleza, pero a la vez, o sea, se sacan los recursos de ahí, pero no les importa recuperarlos ni nada, sino simplemente buscaban sacarlos para, qué sé yo, venderlos en algún momento y ya, o sea, no les importaba realmente lo que sucediera después. Entonces, obviamente yo no me voy a poner en contra de la minería, tampoco, porque de hecho, gracias a ello tenemos muchos recursos que no los tendríamos, o sea, muchos aparatos tecnológicos incluso sin los recursos de minería. Entonces, creo que no voy a decir, obviamente deberíamos estar en contra de la minería, pero sí, al menos no regularla desde un punto de vista de un gobierno, sino de ver cómo se privatiza partes del medio ambiente
conseguir, o sea, que no se contamine, ya que sería ahí en cambio daño a propiedad privada y ya no podría fácilmente la empresa, más bien se metería en el doble de problemas. Claro. Bueno, también algunas otras alternativas. Y yo digo que podríamos abordar este tema separándolo por puntos, que ya está el primero que sería la introducción. Un segundo que sería de hablar de las posibles soluciones al problema, que obviamente debido a la ideología del canal no van a ser soluciones tipo socialismo y cosas así, sino cosas más cercanas al anarquismo, anarcocapitalismo y, y este tipo de modelos y después, después hablar sobre los grupos que están a favor y en contra y los que están muy en contra de la minería y terminar con este nuevo episodio. Así que, bueno, ahora hablemos sobre cómo se podría solucionar. Creo que tu propuesta de privatizar y de que el medio ambiente, si está privatizado, sería más difícil de contaminar. Tiene un punto fuerte, pero el problema es primero que no tendría apoyo popular por los propios manifestantes y segundo que dado la realidad en la que vivimos de un gobierno así súper ineficiente, no les interesaría lo más mínimo, aparte de que les quitaría poder. Así que yo creo que en ese sentido sería algo difícil de lograr, pero no lo descarto por ese simple hecho. Yo creo que debería ser como nuestro objetivo a largo plazo la privatización de todo, como suele decir. Pero, pero para una solución más que esté O sea, más fácil, más cercana, yo creo que lo mejor sería regular, pero no desde el Estado, no desde el político, sino por las propias comunidades que se ven afectadas por las minerías irresponsables y que todos ellos pongan sus propias condiciones para aceptar o no a las mineras. Habrán comunidades que de plano eliminen a las mineras, pero bueno, ellas se perderían también los posibles beneficios de trabajar con las mineras. Por ejemplo, podrían llegar a un acuerdo de que les dejamos minar, pero ustedes tienen que cumplir estos estándares, ustedes tienen que darnos esto, ustedes si provocan algún accidente ambiental tienen que recompensarnos con esto, esto y esto. Y así se podría poner de manera más fácil fin al problema sin tener que acudir al Estado como claman los grupos socialistas normalmente. Y bueno, ¿cuál sería tu punto de vista de solución a este problema? yo tendría también un punto de vista muy parecido, por no decirlo prácticamente igual. Sí, no hay que clamar a la parte estatal porque mayormente creo que se venden, o sea, los grupos estatales se venden rápidamente a empresas privadas, no bajo un punto de vista obviamente de capitalismo ni nada de eso como se nos trata de vender, ni un modelo neoliberal, sino más bien un corporativismo, o sea, financian campañas, Ajá, digamos, algún miembro de la minería y luego como favor más o menos político se tiene que devolver dejándolos, o sea, sin nada de ¿cómo se diría? Preocupación de cualquier cosa. Pueden, o sea, tranquilamente dañar el claro. ambiente y todo eso. Entonces creo que clamar a una solución estatal o sea, ser muy inocentes o de plano tonto, porque no podemos confiar obviamente en eso. Simplemente nos llevaría a condenar a lo mismo que nada. Tarde o temprano se crearían leyes, invertirían tal vez hasta recursos públicos y a la final no se lograría nada, o sea, sería como una falsa cortina. Entonces, en verdad, la solución más real, ¿no? Incluso si lograran poner a alguien que de verdad le preocupase la situación. Pero creo que, como decía, la situación, o sea, más importante aquí es ver soluciones, porque tampoco vamos a decir destruyan cosas o algo así. Creo que la solución más acorde sería, en verdad, crear reglamentos en la localidad, porque como sabemos, allí es campo y no se compara tanto, o sea, es una zona rural, no se compara tanto a la zona, perdón, sí, zona rural, no se compara tanto a la zona de la ciudad, entonces no es como que muy desarrollada. Entonces, por eso creo que sería incluso mucho más fácil que una ciudad poner reglas hacia las minerías. De si ustedes ocasionan cierto daño, nosotros tienen que recompensar o directamente el daño al ambiente o directamente pagar eh,
los daños, o sea, a los habitantes. Si se quedaron sin comida, ayudarles con la comida y así. Porque no, tampoco, o sea, vamos aquí a apoyar que algunas personas se enriquezcan a sufrimiento de otras personas. Tampoco nos podemos poner de ese otro lado directamente. Claro, y bueno, también como muchos de estos grupos dicen que están un verdadero presidente o cosas así, pero yo creo aún así pongan un presidente de su línea ideológica. El Estado, como ya sabemos, no se puede autolimitar y corrompe a quien lo tiene, y puede ser que este presidente termine siendo eh, que no termine haciendo lo que se prometió, e incluso aparte de que no lo haga, se vuelva parte del problema. Ya les pasó a los correístas con eso de vamos a votar por Moreno, y que luego Moreno los traiciona y se quedaron con cara de tontos. Sería algo similar. Pero bueno, pasando al siguiente punto, que bueno, ahí está básicamente en síntesis lo que nosotros creeríamos que se debe de hacer. Ahora, sobre los grupos eh, en contra de las minerías, ¿qué opinarías tú? Creo que la verdad ahí, desde cuando inició siendo como que algo pequeño, la verdad sí como que se lo tomó un poco más en serio el problema, pero ahora que ya se hizo como que más popular el problema, se politizó. Y bueno, como sabemos, cuando se politiza un problema real, un problema que sí afecta, tristemente, o sea, se corrompe, o sea, ya una vez que pertenece a algo político, se corrompe automáticamente. Entonces ahora ya no hay esa lucha, sino directamente una separación, o sea, directamente están los que están en contra de la minería y directamente los que no les importa lo que ha hecho la minería y justifican muchas de las cosas. Entonces, creo que aquí es la parte, llegamos a la parte no tonta, sino de que la gente se divide creyendo que el político de turno lo está haciendo bien y tanta cosa en vez de preocuparse por una real solución, si no esperan que les den solucionando más o menos. Las luchas nunca son así, o sea, en realidad creo que la comunidad podría solucionar, como decíamos, fuera del Estado lo podría lograr solucionar al problema. Pero ya, como digo, los grupos, cuando son politizados, directamente tenemos ahorita la mayoría que está en contra de lo que está haciendo la minería en Fierro Urco, comunistas. Y es un problema, porque no sea, no tal vez la línea política sí es peligrosa, ¿no? Pero eh, creo que lo más preocupante no es esa, su línea política, sino lo que proponen. Lo que proponen es directamente destruir a las minerías, realizar ataques hacia las minerías y destrucción de propiedad de las minerías. Lo cual, o sea, conlleva los conflictos que estamos teniendo ahorita, de que haya posibles autoatentados, atentados y todo eso, porque se crea esa división. Entonces, creo que no debería haber esos grupos hasta extremistas. Debería haber una solución más acorde a la realidad. Bueno, y en cuanto a lo que yo pienso es que yo creo que desde un inicio estaban ya más o menos politizados indirectamente, porque toda esta cuestión del ecologismo y todo eso, lo quieras o no, estaba en un 90% tomado por izquierdas. No, no comunismo, pero sí por izquierdas. Por ejemplo, ahí podríamos ver la típica socialdemocracia que dicen debemos de regular y subir impuestos, que sería una izquierda moderada, izquierdas más tipo Correa, que es aún más autoritarios, pero que aún les permiten hacer algo. Comunismo, que es expropiar, anarcocomunismo, que sería irles a destruir y bla bla bla. O sea que, porque estas corrientes, todas estas corrientes ponen algún énfasis en la ecología de una u otra manera. En cambio, si hablamos sobre otras líneas políticas, ya sea derecha o no derecha, prácticamente nadie se preocupa por estos temas porque la derecha está muerta. Al menos en Latinoamérica la derecha está muerta. Y como podemos evidenciar, Lazo, que ahora se lo considera un presidente de derecha, es un viejito sin ideología. Pero bueno, ese es otro tema. Con respecto a la radicalización, se me hace muy chistoso cuando los comunistas que izquierdistas así extremos dicen la minería es lo peor, en todos los lugares donde ha habido minería han terminado mal y bla bla bla.
Yo no niego que puedan haber incidentes, pero decir todo el mundo de la minería está mal, al punto de que llegas a ser hipócritas, porque critican todo eso desde un PC, desde un celular, que quieras que no tiene algo que ver la minería en su fabricación, por esa cuestión de componentes metálicos, el oro, etcétera. Y entonces termina siendo bien chistoso, como el típico comunista con iPhone, eh, y etcétera. Pero bueno, eso sería mi opinión sobre los grupos, principalmente antimineros. Lo único bueno de ellos es que al menos realizan actividades artísticas, que si bien no es arte que esté acorde a nuestras ideologías, se podría medio agradecer. Pero bueno, ahora si quieres saber sobre los grupos, bueno, entre comillas, grupos pro minería, que yo más bien diría que serían unos cuantos pelagatos, porque yo creo que hay una diferencia abismal entre pro minería y pro ecologistas, entre comillas. Así que si quieres empezar. Exacto, o sea, hay más pro ecologistas que pro minerías, eso no lo niego porque es obvio, la mayoría siempre se va a poner a favor de defender el medio ambiente y creo que en verdad lo que tú dices, o sea, está bien, o sea, hacerlo de forma artística y creo que es buena manera de protestar, incluso más bien yo lo diría un ejemplo a seguir para las otras manifestaciones, porque creo que de manera artística siempre es como, a pesar de, en verdad, de no ser de nuestra ideología, son buenos, ¿no? Al fin y al cabo, sí, al fin y al cabo el arte es un medio de expresión y comunicación, incluso más que las propias noticias de este país. Eh, lo que sí, en cambio, hay paso de los, en verdad, se ve chistoso los en contra de la minería, porque al fin y al cabo son beneficiados a través de ella, indirecta o directamente. Entonces, sí lo considero un poco estúpido ir en contra de la minería cuando uno consume prácticamente es la minería, o sea, uno es parte del problema. Lo que sí se debe hacer es seguir tal vez con la parte artística, o sea, no politizándola a la parte artística, sino mostrando el mensaje real que mandar de que simplemente las minerías se hagan responsables del daño que ocasionan o que simplemente regulen la manera, o sea, para evitar daños más bien. Los que no han ocasionado daños, simplemente que eviten hacerlos. Una medida de como prevención sería. Porque a la final, o sea, nos estamos dañando nosotros mismos aquí. Sí, pero bueno, ya hablando ahora sí de los grupos pro minería, me, yo la verdad he visto páginas de Facebook a favor de la minería con menos de 100 likes, que y la mayoría de sus comentarios, de los comentarios que tienen, son comentarios burlándoseles. Y bueno, del lado, opinar rápidamente sobre estos porque en realidad no tengo mucho que decir. Están a favor de la minería y estos serían incluso, yo los consideraría moderados de los moderados, de los ecologistas, porque en ninguna de sus páginas apoyan la minería así, sin regulación ni nada. Siempre dicen minería responsable o falsos ecologistas que quieren así ecología, pero no proponen ningún otro tipo de desarrollo para Loja y que ven más bien a la minería como una oportunidad para Loja. Que yo creo que es válido Exacto. esa crítica y esa visión, pero no es algo 100% seguro que sí o sí va a venir una minería y va a ser beneficioso. Exacto. Y básicamente eso. Exacto, exacto. Es que hay que ahí entender de que como en cualquier lado, o sea, en cualquier sistema, va a haber empresas, o sea, en este caso la que sería una minería, cuyos dueños van a ser responsables y con una conciencia ambiental y otros que simplemente no. Entonces tampoco vamos a generalizar, es decir, todos los que se dedican a la minería son malos en el ambiente y deberían pagar con multas o directamente eliminarlas, ¿no? Porque, o sea, sí, como decimos, o sea, hay gente que no le importa el ambiente, se va a hacerle daño, le va a dar igual, o sea, el daño ambiental que ocasione,
y todo, pero también va a haber otros que sí son que están dentro del negocio de la minería, pero a la vez sí les va a importar, o sea, lo que suceda. Además les importaría Entonces veo que por el tema de que si tipo dañan el ambiente, les daría una mala imagen a la empresa y eso y eso les haría perder popularidad y perder ganancias a largo plazo o mediano plazo. Y bueno, eso sería un exacto. incentivo para cuidar el ambiente. Creo que sí, 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 podría aportar de que busquemos realmente una solución a futuro, o sea, incentivar aquí a la gente a que se dé cuenta de que nosotros sí somos los culpables indirectamente por apoyar sistemas que ya no deberían existir, o sea, dividir a la gente en sistemas políticos en vez de darnos cuenta de que el Estado, o sea, siempre va a ser benefactor de grupos, si bien aquí pueden ser incluso algunos grupos ecologistas dañando totalmente la industria y todo, inclusive llevando a un retroceso a su gente, o grupos que pueden llevar en cambio todo lo opuesto, beneficiar a quienes hacen daño al planeta y dañar a la gente. Entonces creo que aquí no se trata más de una lucha en contra de la minería o no de la minería, sino una lucha en la cual se debe dejar de ver a los políticos como una solución al problema, a un problema, sino más bien verlos todo lo contrario, que son parte del problema. Porque la mayoría nunca se va a preocupar, o sea, la mayoría siempre va, como tú decías, a corromperse. Ninguno va a quedarse así sin ambición. Todos, la mayoría, o sea, puedo decir sin equivocarme que el 99% de los políticos van a caer en eso. Por no decir el 100%, van a caer directamente en actos de corrupción y daño o venderse a lo que más dinero les dé. Por más de que digan sus ideales son fuertes y todo, no. Directamente siempre se van a vender. Y es así, o sea, aquí no defendemos, o sea, aquí nosotros defendemos un modelo ANCAP, pero creo que no tenemos nosotros que en verdad, o sea, como ya vuelvo a recalcar aquí otra vez, defender a un político porque sea de nuestra ideología, ni verlos como salvadores, porque nunca lo van a hacer. Siempre van a ser los mismos que nos llevan al problema por el cual quisimos cambiar de políticos. O sea, siempre vamos a estar en ese círculo mientras sigamos creyendo en los políticos. Estamos destinados a ese ciclo de voto por un político, hace algo mal, viene otro político que se vende como la ideología contraria supuestamente y cae en lo mismo y volvemos a tener el mismo problema. Claro, y de esa cuestión podríamos ya sacar un debate, bueno, una charla sobre la democracia y el Claro. sistema político, pero creo que eso ya sería más bien para otra ocasión. Y bueno, creo que con eso concluiríamos con todos los puntos y bueno, bueno, para resumir, pues aquí proponemos una solución más bien descentralizadora, porque para mí, independientemente de la solución que se escoja para esto de la minería por parte de las propias comunidades, con tal de que estén de acuerdo solo los que se ven afectados por estos, ya sería una decisión más legítima que la que podría dar Exacto. si es que la da Exacto. el Estado o algo así. Y Exacto. bueno, eso sería todo por mi La parte. verdad, exacto. Creo que este canal, o sea, así incentiva a la gente, debería incentivar más bien a evitar creer que los políticos siempre van a estar para nosotros o van a ser un medio de defensa. O sea, nosotros somos tontos y creemos que lo van a hacer. Entonces, espero que la gente aquí se dé cuenta de que si quieren queremos solucionar verdaderos problemas, no solo ambientales, en este caso se tocó el tema ambiental, pero no solo ambientales, ambientales, económicos, eh, religiosos, sociales, incluso ideologías feministas de género. En ese sentido, simplemente no tenemos que caer en un político es nuestra salvación o un político es lo que nos va a llevar al éxito. Siempre tenemos que ver nosotros cómo podemos hacerlo fuera del Estado, incentivar cosas que estén fuera del Estado para que no tenga control sobre ello y al final poder llevar a un bien común. Ujú. Y bueno, ya con eso supongo que vamos, que yo despido el video. Han sido 25 minutos, la verdad.
Estuvo muy entretenido y bueno, nos vemos en el siguiente video, gente, y bueno, ahí Ok, está el me compañero, despido ahí aquí. despídete si Muchas quieres. gracias gente que ve este canal. Y bueno, con eso es todo. Nos vemos en el siguiente tema, que supongo ya va a ser más para un público, mayor público, porque este tema yo creo que más bien va a llegar solo a Loja y quizás algunas comunidades más cercanas, y pero solo hasta allí. Así que bueno, gente, nos vemos.